Hola, muy buenos días a todas y a todos y bienvenidos a esta sesión un poco extraña. Voy a grabarles un pequeño video sobre el postestructuralismo y la economía política internacional, que junto con el constructivismo pues van a constituir las dos grandes, digamos, corrientes críticas dentro de la economía política internacional y dentro de las relaciones internacionales. Y también quiero destacar esto, que tanto el postestructuralismo como el constructivismo tienen una cierta relación, ¿no? Como les mencionaba en la clase pasada, en la clase sobre constructivismo, hay varios tipos, ¿no? El que más se utiliza en relaciones internacionales y en economía política internacional suele identificarse como un constructivismo, perdón, mainstream, un constructivismo que aunque promueve una ontología social, pues se adapta más o menos por medio de la incorporación del realismo científico a los mecanismos causales que son tan propios del positivismo, en términos epistemológicos. El postestructuralismo en ese sentido parte de algunas cuestiones en torno a lo simbólico, en torno a las ideas que ya tratan los constructivistas, pero los postestructuralistas sí tienen una postura muchísimo más radical, ¿no? Rechazan de manera a priori todo lo que trate de emular a las ciencias naturales y se enfocan más bien en la interpretación, eh, sobre todo la interpretación de lo que ellos denominan como los discursos y que muchas veces, así lo postulan los postestructuralistas, estos discursos son los que crean la realidad social, ¿no? Entonces, bueno, los constructivistas más críticos son integrados a la beta postestructuralista y los constructivistas más ortodoxos, los más, digamos, los más mainstream, se quedan dentro del constructivismo y en ese sentido pues crean un puente entre las posturas positivistas, que ya hemos visto algunas de ellas, como el realismo y el liberalismo sobre todo, y estas corrientes críticas en las cuales entraría también el marxismo o ciertos tipos de marxismo, ¿no? Entonces, bueno, el postestructuralismo va a ser una corriente novedosa, es de los enfoques más nuevos que se han comenzado a utilizar en la economía política internacional y por ende, sobre todo enfocado en la economía política internacional, en el caso latinoamericano, se ha escrito poco en términos postestructuralistas, ¿no? Vamos a dar un repaso de manera general y un repaso de manera enfocada como en la lectura sobre todo los campos de investigación, los programas de investigación en los cuales se centra precisamente el enfoque postestructuralista. Pero antes de llegar a ese punto, pues lo primero que hay que ver es de dónde surge, como hemos visto en todas las sesiones de enfoques teóricos. Y en ese sentido, el postestructuralismo surge, tiene su génesis precisamente, como pueden observar ahí en las diapositivas, con el estructuralismo que surge precisamente en los estudios lingüísticos, ¿no? Pues el estructuralismo surge del personaje que ahí les pongo, Ferdinand de Saussure, que es en los estudios de la lengua el que va a construir, no, va a construir el que, digamos, da relevancia a este tipo de enfoques, ¿no? En ese sentido, a lo que invita o la que invitó el estructuralismo en su momento es que, pues, digamos que la realidad social, ese todo que constituye la realidad social, lo podemos ir eh, desgajando en pequeñas estructuras y que bueno, pues esas estructuras tienen cierto orden, ¿no? Del estudio precisamente de esas estructuras que conforman la realidad social podemos identificar patrones que muchas veces a primera vista podrían parecer
ocultos en los acuerdos sociales, ¿no? El estructuralismo en ese sentido, pues digamos que aunque no es propiamente dicho un enfoque mm, que tome una postura en términos metateóricos de manera clara en torno a la epistemología positivista, pues digamos que sí trata de construir a través de la identificación de estos patrones leyes, ¿no? Leyes que emulan precisamente a las leyes que encontramos en las ciencias naturales. La relevancia que va a tener el estructuralismo, sobre todo en los primeros 50 años del siglo XX, va a ser tanto que esta visión, pues no solamente se queda en los estudios de la lengua, ¿no? En la lingüística, sino que pues, se va a trasladar a otros campos interesantes, como van a ser la antropología, como va a ser la teoría política, sobre todo el marxismo, ¿no? Que va a tener en Louis Althusser, ese personaje que ven ahí en la diapositiva, pues su principal exponente. Claude Lévi-Strauss, un antropólogo muy famoso, también va a, digamos, a utilizar el enfoque estructuralista, ¿no? Entonces el estructuralismo hasta los 60 más o menos va a tener una gran influencia en el desarrollo de las ciencias sociales, pero a partir de los 60 y sobre todo derivado de personajes que van a estar vinculados con estos dos intelectuales, no tanto con Ferdinand de Saussure, sino más bien con Louis Althusser y Claude Lévi-Strauss, sobre todo con Louis Althusser, la mayoría de ellos alumnos de este filósofo marxista, pues se va a construir, digamos, una revuelta en contra del estructuralismo, ¿no? Que va a ser denominado precisamente como la escuela postestructuralista, que esta surge a partir de los 60 y 70 después del Mayo francés, lo que decir, después del 68 el postestructuralismo va a tomar mucha fuerza, sobre todo en la academia continental europea, pero sobre todo en la academia francesa, y a lo que se van a atrever a hacer los postestructuralistas aunque digamos que mantienen precisamente la idea de las estructuras, lanzan una crítica hacia el estructuralismo derivado precisamente de su énfasis en encontrar patrones, ¿no? Esto quiere decir de llevar a cabo estudios que traten de descifrar y generar leyes para entender precisamente el comportamiento de los seres humanos, ¿no? Entonces, digamos que el primer gran embate de los postestructuralistas va en torno a esta cuestión, y es aquí precisamente cuando comienzan a romper con esa supuesta cientificidad que no solamente va a querer explicitar el estructuralismo, sino todas las ciencias sociales, ¿no? En ese sentido, entonces, para los postestructuralistas, todo significado es fluido más que universal y predecible, ¿no? A partir de aquí, los postestructuralistas van a lanzar su ataque contra esas metanarrativas que dominan no solamente la academia, sino la vida intelectual, pues de gran parte del mundo, ¿no? Metanarrativas que están muy vinculadas, para el caso específico de los postestructuralistas, van a estar muy vinculadas con el marxismo, por ejemplo, pero esto se puede aplicar a todas estas digamos, ideologías gruesas, como la han llamado por ahí algunos estudiosos de esto, y que dominan pues gran parte de la conversación a nivel intelectual en el mundo, ¿no? Liberalismo, socialismo, comunismo, incluso anarquismo, etcétera, etcétera, etcétera. Esos relatos que tratan de hacer estas corrientes, pues no existen, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque la realidad no se adhiere precisamente a esas estructuras rígidas que proponen estos aparatos teóricos, sino que pues la realidad social fluye, ¿no? Se modifica constantemente, entonces es difícil dar cuenta precisamente de ese aspecto tan cambiante de la realidad a través de estos aparatos teóricos, incluso de estos aparatos ideológicos, ¿no? De eso va más o menos el postestructuralismo.
gran parte de la escuela o de los autores que se identifican con esta corriente pues van a ser franceses, ¿no? Hay, pues la escuela francesa, entre comillas, no existe la etiqueta como tal, pero por ahí yo para tener un mejor control, pues ahí se los pongo y pues va a estar constituida por Foucault, Lyotard, Derrida, Barthes, que son en ese sentido pues los postestructuralistas más conocidos dentro de las ciencias sociales y dentro de las humanidades, ¿va? Entonces, bueno, eso sería como un primer acercamiento. ¿Qué es lo que buscan ahora los postestructuralistas en las ciencias sociales? Pues primero hay que tener en cuenta que esto que estamos haciendo, esto quiere decir vincular a todos estos autores bajo una misma etiqueta, pues iría en contra de los postulados teóricos sobre esta. Ellos nunca se identificaron como postestructuralistas, sino que más bien fue una etiqueta que se les impone desde fuera, ¿no? Entonces eso sería lo primero. Y lo segundo es que pues estas corrientes no comparten la suposición de los estructuralistas y de las otras corrientes de las ciencias sociales en que se pueden encontrar verdades únicas generalizables de la realidad social, ¿no? Se enfrentan precisamente a la forma en cómo se construye la realidad y cómo se privilegian unos conceptos, algunas ideas sobre otros. Por ahí les dejo algunos ejemplos interesantes, sobre todo para que vean cómo es esto de la exclusión e inclusión de ideas, de conceptos. Por ejemplo, por qué la razón está por encima de la intuición, por qué el Estado en algunos casos está por encima de la sociedad, por qué la verdad está por encima de la opinión, etcétera, 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 ¿no? ¿Cómo hacen precisamente esto? ¿Cómo logran dar cuenta de estas exclusiones, de estas inclusiones? Pues a través del lenguaje, ¿no? ¿Cómo pasa el propio estructuralismo, ¿no? El lenguaje genera discursos y son los discursos precisamente los que van a crear el conocimiento a los objetos y van a crear a los propios sujetos. En ese sentido, entonces, para los postestructuralistas en donde hay que poner atención es en los discursos, porque a partir precisamente de los discursos es como podemos entender la realidad social. A través de los discursos es como se crea la realidad social, ¿va? Esto va a enfrentar precisamente a los postestructuralistas con los racionalistas, sobre todo por el rechazo a la supuesta objetividad de estas últimas, ¿no? De las posturas racionales, ¿no? Para los racionalistas, por ejemplo, sí existe algo que ya habíamos visto por ahí en constructivismo, sí existe la separación entre sujeto-objeto. Para los postestructuralistas no son más apegados a la unicidad. Nosotros somos parte de eso que estamos estudiando. Eso que estamos estudiando nos crea. Nosotros creamos eso, pero eso nos crea también a nosotros, ¿no? Entonces, por ahí van algunas cuestiones importantes. A otra es que resaltan mucho la circunstancialidad, ¿no? Y en ese sentido, digamos, los postestructuralistas se alejan de las posturas más teleológicas, en las cuales parece ser que la historia recorre un camino lineal, que siempre vas mirando hacia adelante y que responde, sobre todo en las variantes más radicales, como el historicismo, pues responde a las propias leyes de ese desarrollo, ¿no? Para los postestructuralistas esto no existe, ¿no? Y todos esos desarrollos que se han venido gestando a través de los siglos, pues responden más bien a la circunstancialidad, ¿no? A cuestiones de un contexto específico en las cuales se conjuntaron algunas condiciones necesarias para que se diera precisamente esa cuestión, ¿no? Derivado precisamente a este rechazo hacia esta visión un poco teleológica de la historia de la humanidad, pues los postestructuralistas dicen que no se pueden sacar conclusiones ni esperar patrones a largo plazo, perdón, porque es la circunstancialidad la que explica en gran parte el desarrollo de la historia humana. Y bueno, en ese sentido también, y algo de lo que se les ha acusado, que ya vimos un poco la sesión pasada, es que pues a los postestructuralistas suelen ser vinculados con el relativismo, ¿no? Eso, por ejemplo, los enfrenta
con los marxistas, sobre todo los marxistas más ortodoxos, por decirlo de alguna manera, que suponen que el postestructuralismo es un distractor de las condiciones materiales y de la solución de dichos problemas, ¿no? Al citar las problemáticas que estudian la cuestión de las identidades, del discurso, etcétera, 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 se aleja de las condiciones estructurales que mantiene a ciertos sectores de la sociedad en una condición de pobreza, de exclusión, discriminación, etcétera, 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 ¿no? ¿Por qué podría pasar esto? ¿Por qué se acusa al postestructuralismo de relativismo? Pues bueno, porque pues derivado de que pone el énfasis en el discurso, en las ideas, pues se desestima todo lo que no sea ideacional, lo material. No es que no tenga importancia, pero lo material se explica a través precisamente de lo discursivo y de lo material, ¿no? Y además también porque es difícil construir, por ejemplo, sobre todo para los marxistas, que además de ser una teoría busca crear un programa político, pues es difícil construir algo, ¿no? O construir precisamente un programa político, ¿no? Porque si no hay patrones, si no podemos identificar caminos a largo plazo, si todo es circunstancial, entonces ¿cómo podemos proponer cambios? ¿No? Esto es de lo que se acusa a los postestructuralistas. Y bueno, pues los postestructuralistas se defienden de esto al suponer que lo que están haciendo también es traer precisamente todo eso que se ha dejado fuera de las disciplinas y ponerlo al centro de la discusión, ¿no? Por eso precisamente los postestructuralistas difuminan las fronteras disciplinares, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la economía política internacional, los postestructuralistas se centrarían en ver qué se ha dejado de lado en los estudios de economía política internacional y por qué se ha hecho, ¿no? A qué responde precisamente que las cuestiones, por ejemplo, dentro del realismo, dentro del liberalismo, las cuestiones culturales, de las minorías o de los estados pequeños, por ejemplo, se han relegado a un segundo plano, ¿no? Entonces, lo que proponen los postestructuralistas para hacer un cambio precisamente en esto es todo eso que se ha dejado de lado o que es secundario, que puede ser un epifenómeno, pues hay que tomarlo y hay que ponerlo en el centro y hay que centrar precisamente ahí los esfuerzos de las investigaciones, ¿no? En términos de pues, el debate, sobre todo en estas posturas críticas sobre la gente y la estructura, para los postestructuralistas sí existe una diferencia entre agente y sujeto, por ejemplo, que a veces, digo, no es una ley, digamos, volviendo a la propia propuesta postestructuralista, pero por lo general los postestructuralistas hablan de sujetos y de no agentes, ¿no? ¿Por qué? Porque el agente tiene una connotación activa. Esto quiere decir, los agentes generan cambios, son capaces de transformar la realidad. Los sujetos, por el contrario, son pasivos, ¿no? Los sujetos no tienen agencias, sus acciones están restringidas por algo superior, explícita o implícitamente. Para los postestructuralistas, que esto retoman precisamente de los estructuralistas, pues va a ser la estructura la que impone sus condiciones sobre los sujetos. Por eso les hablaba que sobre todo para algunos postestructuralistas radicales, pues nosotros somos, ellos le llaman en inglés cultural dupes, en español se traduciría como incauto cultural, y nos habla de que nosotros no tenemos autonomía y no tenemos control y simplemente respondemos precisamente a la estructura, ¿no? Sobre todo respondemos a reproducir esas estructuras, con lo cual pues el cambio se plantea muy, 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 muy difícil, ¿va? Entonces, esas son algunas cuestiones generales del postestructuralismo. Ya en términos de EPI, pues son 3 los campos de investigación. Se centran en políticas de representación, la cuestión del poder y la agencia y las políticas de resistencia. Vamos a ver cada una de ellas de manera breve. No quiero apabullarlos con un video de 1 hora, pero vamos a ver de manera rápida de qué va, ¿no? Tomando en cuenta que el lenguaje y los discursos son importantes para los postestructuralistas, entonces, pues uno de los elementos, precisamente las políticas de representación, o uno de los elementos va a ser
el discurso, ¿no? El discurso como generador precisamente de la representación, de la construcción de la realidad social, de lo que suele hacerse pasar como verdadero, como sentido común, ¿no? Si en ese sentido entonces los discursos son los que crean la realidad social, aquel que tiene conocimiento tiene poder, ¿no? Los discursos también, esto es importante mencionarlo, son mediados por la estructura. Esto quiere decir, la creación de los discursos, como el de la economía política, por ejemplo, que pone énfasis en algunas cosas particulares y excluye a otras, pues se debe precisamente a esa estructura que está por encima y que nos dice qué hacer, qué no hacer. Un poco la idea de poder estructural de Susan Strange, precisamente de eso va la cuestión con la mediación de la estructura en torno a los discursos. Ahí les pongo un ejemplo sobre la economía política, cómo se crea el discurso sobre la confiabilidad de los estados en torno a las recetas económicas creíbles, ¿no? Que se da a través precisamente del movimiento de esa flecha, ¿no? Comienza con un conocimiento técnico, se desplaza después al discurso de la economía neoclásica que representa la realidad de una manera. Esto es tomado por algunas instituciones como las agencias calificadoras, las calificaciones financieras como una verdad absoluta, como sentido común. Proponen una serie de medidas que son tomadas por los sujetos como recetas económicas creíbles, y a partir precisamente de esta representación de la realidad es que se promueve la exclusión y marginalización y la idea del pensamiento único, ¿no? Si tú sigues esto, vas a tener confiabilidad, eres tal, 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 tal. Si no, vas a estar marginalizado del sistema, no vas a poder tener acceso a esto, esto y algo, ¿no? Entonces es precisamente a través de esto como el discurso precisamente es mediado por la propia estructura que domina, pero crea o representa precisamente esto, ¿no? Esto es lo que llamó Michel Foucault los regímenes de verdad, ¿no? Que para él, para Michel Foucault, pues lo que hacen los regímenes de verdad es la despolitización del conocimiento y de su acumulación, y que tiene que ver con esta idea también del sentido común, ¿no? Porque, por ejemplo, hace el día de hoy que vi una noticia sobre los bancos centrales y la política monetaria en torno a todo eso que parece ser que los bancos centrales fueron creados para hacer y que ya es algo del sentido común, de cómo a lo mejor eso que están haciendo pues no es la fórmula correcta para atacar el alza inflacionaria que estamos viendo en México y en todo el mundo, ¿no? Pero por mucho tiempo se creó en eso porque precisamente constituía un régimen de verdad que trataba de despolitizar, ¿no? Esto quiere decir, bueno, lo que estamos haciendo en torno a la inflación, a la política monetaria, es verdad absoluta porque está respaldado por un conocimiento técnico y un conocimiento científico y no se presta precisamente a la politiquería, ¿no? Eso es la manera en cómo se despolitiza precisamente un discurso, ¿no? En cómo se crea precisamente esta idea de un pensamiento único, ¿no? Entonces los regímenes de verdad van a hacer eso. ¿Qué hay que hacer para acabar precisamente con esto? Pues bueno, lo que proponen es repolitizar, ¿no? ¿Cómo se repolitiza? Primero asumiendo la circunstancialidad de esto, como les decía, la circunstancialidad va a ser una cuestión importante, y observando precisamente lo que se ha excluido precisamente de esta idea de verdades absolutas, ¿no? Entonces, bueno, esa sería una primer beta de investigación del postestructuralismo en economía política internacional. La segunda tiene que ver precisamente con los agentes y con los sujetos, el poder y la agencia, ¿no? En ese sentido, entonces, lo que hay que tomar en cuenta es que, como les decía anteriormente, el sujeto pues, no, es pasivo, ¿no? El sujeto se encuentra condicionado precisamente por la estructura. Pero en ese sentido, y sobre todo retomando algunos escritos de Ernesto Laclau, se habla de que el sujeto es un sujeto descentrado, ¿no? No hay una homogeneidad dentro de los sujetos como creen algunas corrientes teóricas y algunas corrientes ideológicas, ¿no? Esto quiere decir, si tú pertenecías a la clase obrera y te aliabas precisamente con un partido marxista, pues se supone que se creía idealmente que tenía que haber una coherencia
en todo, ¿no? En tu forma de llevar tu vida, en las acciones que hacías, etcétera, etcétera. Todo vinculado precisamente a esa ideología, a esa idea, ¿no? La idea del sujeto descentrado del ACLO nos habla de que nosotros nos encontramos fragmentados, ¿no? No somos un todo coherente como supone la idea de sujeto y por eso actuamos muchas veces de manera que podría percibirse como contradictoria. O por eso precisamente los movimientos sociales modernos, sobre todo los políticos, pues no se vinculan a una causa singular, ¿no? Sino que más bien tienen una plataforma política más amplia que busca algunas cosas en común, pero que se fragmentan algunas otras especificidades, ¿no? Eso dentro de la economía política internacional se traslada, por ejemplo, al estudio del capitalismo, ¿no? Muchas veces cuando se habla en torno al capitalismo se tiene la idea de que estamos hablando de un todo coherente, ¿no? El capitalismo como una idea transhistórica, sobre todo en tiempos modernos, este, y que tiene las mismas características en China, en México, en Corea, en Estados Unidos, en Alemania, etcétera, 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 ¿no? Pues bueno, el capitalismo no es así, además de la bibliografía, digamos, de lo que se ha escrito en torno a las variedades del capitalismo, pues más bien habría que entender al capitalismo no como una idea, no como derivado de los intereses de una clase consciente, como son capitalistas, sino más bien como una estructura de poder que crea agentes y que crea sus intereses, ¿no? Por ahí, de aquí, sobre todo, digo, aunque no es propiamente dicho postestructuralista, los escritos de Nikos Poulantzas, por ejemplo, en torno a la autonomía del Estado, en torno a esa visión del marxismo estructural que emana precisamente de Althusser, nos va a dar algunas pistas interesantes para entender precisamente esta cuestión, ¿no? ¿Qué es lo importante acá para entender esto? Pues los actos performativos, ¿no? Eso que hacemos y que precisamente permiten crear la realidad material. En el caso de relaciones internacionales y economía política internacional, eso va a estar muy vinculado, por ejemplo, con la soberanía como un acto performativo que precisamente sirve para recrear el orden internacional. Entonces, a través precisamente de los actos performativos que creamos nosotros la realidad material, ¿no? Aquí se vincula precisamente con la investigación constructivista, ¿no? Y finalmente las políticas de resistencia, ¿no? Que esto tiene que ver más bien con una parte de la investigación que ha tenido mucho éxito en los últimos años y es The Everyday Life of una serie de cuestiones, ¿no? Y en ese sentido, algo con lo que habría que empezar para entrar a este campo de investigación es si todo es relativo y no existen metarrelatos, metanarrativas, o sea, verdades únicas aplicables a toda la humanidad, ¿cómo es posible el cambio, ¿no? Y de lo que nos hablan precisamente algunos postestructuralistas que se alejan precisamente de ese estructuralismo radical que todavía impera en algunos escritos, es que pues primero tenemos que tener flexibilidad táctica, no se puede actuar por medio de dogmas, aceptando abusos en pos del triunfo. Y la segunda es la importancia que tienen nuestras prácticas diarias, nuestra cotidianidad, ¿no? Para precisamente nuestra cotidianidad, para disolver el orden simbólico imperante. No es a través precisamente de estos actos performativos, de estos actos simbólicos, como se comienza a cuestionar precisamente el orden imperante y cómo podemos, digamos, tratar de establecer cierto desorden para generar un cambio en el status quo, ¿no? Y de esto pues hay mucho, ¿no? Por ejemplo, el que no se utilice dinero emitido por el Banco Central en algunos barrios, en algunas regiones de México. Eso tiene que ver precisamente con las políticas de resistencia y que tienen que ver con las prácticas cotidianas con las cuales se pretende precisamente destruir este orden simbólico imperante y tratar de construir una alternativa viable, ¿va? Entonces, bueno, aquí está el video, está la lectura y está la presentación.
no las y los tengo más aquí porque es difícil hacerlo. Entonces, bueno, que con todos estos elementos tengan ya una idea sobre el postestructuralismo y pues nos veríamos el miércoles. De esta manera les voy a poner el miércoles el ejercicio de aplicación, les voy a dar eh, los integrantes de cada ejercicio para que lo hagan y suban precisamente el trabajo de aplicación postestructuralista. Saludos.